Buenas tardes, maestros. Miren, en esta ocasión vamos a vamos a compartir el 2.4, el punto 2.4, que habla sobre la protección a la salud del personal de salud que debe garantizar a las personas con discapacidad y que necesiten recibir atención médica en condiciones de igualdad que el resto de las personas de forma oportuna y suficiente. Este punto 2.4 es el cuarto punto de la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19. Este documento al pie de página dice versión 24 de abril del 2020. En el 2.2 se compartió la información sobre qué es lo que tiene que hacer la persona con discapacidad en el contexto de COVID-19, qué tienen que hacer los cuidadores, los familiares con las personas con discapacidad en el contexto del COVID-19, qué tienen que hacer las instituciones protectoras de las personas con discapacidad. Y en este punto, exclusivamente 2.4 habla de la protección a la salud y qué es lo que tiene que hacer el personal de la salud para garantizar que las personas con discapacidad reciban atención médica en condiciones de igualdad que al resto de las personas de forma oportuna y suficiente. Trae dos consideraciones. Las consideraciones generales como punto A y las condiciones o consideraciones particulares por cada una de las discapacidades. En el aspecto general, déjenme comentarles que nos dice que todas las instituciones que ofrecen atención a la salud, llámese públicas o privadas, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, todas deben de brindar una atención a las personas con discapacidad con COVID-19 o sospecha de tenerlo. Se debe garantizar una atención libre de estigmas y conductas violentas o negligentes hacia las personas con discapacidad. Se debe garantizar el respeto a las personas que han enfermado con el virus SARS-CoV-2 al referirse a ellas como personas con COVID-19, personas que están siendo tratadas por COVID-19, personas que se están recuperando de COVID-19 y nunca emplear términos como casos de COVID-19, víctimas, familias de COVID-19 o el enfermo. Para garantizar el respeto a las personas con discapacidad, hay que decir personas con COVID-19, personas que están siendo tratadas por COVID-19, personas que se están recuperando de COVID-19. Ok, dice, hay que garantizar que existan las condiciones de accesibilidad física que permitan la movilidad y el desplazamiento de las personas con discapacidad. Garantizar la comunicación entre el personal médico y las personas con discapacidad y que sea directa y empática. Y promover el uso de diversos medios de comunicación y empleando un lenguaje sencillo y sin tecnicismos para que las personas con discapacidad puedan entender. Hay que posibilitar que las personas con discapacidad puedan expresar sus dudas y preguntas con el personal de la salud y hay que garantizar que comprendan los procesos y dinámicas al interior de los establecimientos de atención a la salud, como por ejemplo las filas, la asignación de turnos, la sana distancia, los espacios, etcétera. Es necesario que las personas con discapacidad comprendan esos procesos y dinámicas al interior de cualquier institución que ofrezca atención a la salud para que ellos puedan entender esa dinámica y se facilite la atención. Hay que evitar
provocar estrés a las personas con discapacidad durante el tratamiento de COVID-19. Hay que permitir el acompañamiento de familiares, intérpretes de LSM, lengua de señas mexicana, intérpretes de personas sordociegas, personas de apoyo o personas de asistencia personal dentro de los establecimientos de salud que atienden a pacientes con COVID. Y hay que reprogramar citas médicas que no sean esenciales, como se les está haciendo con muchos pacientes de diferentes hospitales, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese clínicas particulares o privadas, y hay que garantizar la provisión de apoyos y ajustes razonables cuando sean requeridos, por ejemplo, en la aplicación de medicamentos. En esta parte es donde hay que poner más atención para proveer los apoyos y los ajustes razonables cuando sean requeridos, por ejemplo, en la aplicación de medicamentos, que ellos entiendan las dosis que se van a tomar y cada cuándo lo deben de hacer. Ahora sí, nos vamos a ir a las consideraciones particulares por tipo de discapacidad, y esas sí hay que compartirlas todas. Por ejemplo, en las personas con discapacidad auditiva, ¿qué hay que hacer con ellas? Bueno, dice que hay que garantizar que los servicios remotos de atención a la salud física y mental con motivo de COVID cuenten con algún servicio para hacer videollamadas, así como con enlaces a distancia de intérpretes certificados en lengua de señas mexicana. Garantizar que existan medios alternativos de comunicación, como mensajes de texto, correos electrónicos o chats, para que las personas que no pueden oír reciban orientación acerca de su salud física y mental con motivo de COVID-19 o atención en caso de violencia. Y la tercera, hay que garantizar en los establecimientos o centros de salud que exista el servicio de intérpretes de LSM, o si esto no es posible por las medidas de seguridad e higiene, garantizar el enlace mediante videollamadas con dichos intérpretes. Esto sí es muy importante para facilitar la comunicación del paciente con discapacidad auditiva con el personal de quien va a recibir la atención. De las personas con discapacidad intelectual o con espectro autista o con discapacidad múltiple, bueno, aquí viene, por ejemplo, dice, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, DI, hay que mantener siempre una comunicación directa entre el personal de salud y la persona con discapacidad, aun cuando se encuentre presente algún familiar, persona de apoyo o persona de asistencia personal. 2. Para lograr lo anterior y proveer una atención más adecuada, se sugiere recopilar información relevante sobre la persona, como su forma de comunicarse, cómo le llaman, los apoyos que requiere, qué situaciones puede alterarles y cómo actuar ante alguna crisis. 3. Suministrar medicamentos relacionados con COVID-19 teniendo cuidado que no se contrapongan con los medicamentos prescritos con anterioridad a la persona con discapacidad en caso de que esté tomando algún medicamento. 4. Mantener y disponer el acceso a los medicamentos que habitualmente toma la persona con discapacidad de acuerdo con la prescripción de su médico tratante para evitar alteraciones emocionales y de salud. Y 5. Las personas con síndrome de Down pueden tener una mayor incidencia de disfunciones de inmunidad, problemas cardíacos y respiratorios, y por lo tanto deben ser considerados dentro de los grupos de riesgo de complicaciones. Repito, las personas con síndrome de Down pueden tener una mayor incidencia de disfunciones de inmunidad, problemas cardíacos y respiratorios, y por lo tanto deben ser considerados dentro de los grupos de riesgo de complicaciones o grupos vulnerables. Esta información es muy importante que la tengan y que la conozca el personal de los centros de salud, de los hospitales, de las clínicas, de cualquier institución que ofrezca atención a la salud, ya sean públicas o privadas. En el caso de las personas con
Con el espectro autista hay que procurar la intervención de profesionistas distintos a los de salud para optimizar la atención y el trato hacia las personas con espectro autista. Permitir la presencia de un familiar o persona cercana para que le provea certidumbre y seguridad. Comprender que la conducta y los movimientos repetitivos pueden ser una forma de autorregulación ante la ansiedad o de comunicación. Mantener siempre una comunicación directa entre el personal médico y la persona con discapacidad, aun cuando se encuentre presente algún familiar. Para lograr lo anterior, hay que proveer una atención más adecuada. Se sugiere recopilar información relevante sobre la persona, como su forma de comunicarse, cómo le llaman, los apoyos que requiere, qué situaciones pueden alterar su comportamiento y cómo actuar ante alguna crisis. Y en el 6, sobre el espectro autista, dice que esa información puede ser proporcionada por la propia persona con discapacidad o por la familia, por el personal de apoyo o personal de asistencia personal, quienes también pueden recomendar algunas medidas de contención. Sobre la discapacidad múltiple, nos dice que en el caso de la discapacidad múltiple se sugiere disponer de un formato en el que la persona de apoyo o de asistencia personal pueda anotar las necesidades específicas de la persona con discapacidad, a partir del cual sean definidos el tipo de trato y la atención para proporcionar. 2. El formato puede incluir la siguiente información: medicamentos prescritos y frecuencia de administración, alergias a medicamentos, a los alimentos, otros, datos relativos al comportamiento de la persona, historial de hospitalizaciones y los motivos, si puede indicar dolor, formas de reacción ante el miedo, nivel de tolerancia a elementos extraños en su cuerpo, como vendajes, auriculares, guantes, entre otros. Tiempo que la persona tarda en dar respuesta comunicativa, elementos o circunstancias que le brindan tranquilidad. Todos esos datos es muy importante que los conozca el sector salud. Cualquier institución que ofrezca atención a la salud, a las personas con discapacidad, en este caso múltiple. Nos vamos al 3, dice emplear formas de comunicación receptiva tales como verbal, LSM o dactilología, entre otros. 4. Extremar los cuidados de higiene tanto en el cuerpo como en todos los materiales y apoyos empleados para la movilización, terapia y actividades. 5. Aumentar las medidas de higiene de boca y manos en caso de que la persona con discapacidad múltiple presente salivación excesiva, que en muchos casos se da. 6. Explicar anticipadamente a la persona con discapacidad múltiple que alguien va a acercarse a tocarle para realizar un procedimiento o revisión médica. 7. En ocasiones será imposible mantener la sana distancia por los apoyos intensos que pueden requerir las personas con discapacidad múltiple. En estos casos se sugiere que únicamente 2 personas sean quienes provean dicho apoyo o dichos apoyos, adoptando las medidas específicas de protección tanto para ellas como para la persona con discapacidad, las que incluyen el uso de cubrebocas y el incremento de las medidas básicas de prevención. En caso necesario, aparte del uso de cubrebocas, pues podrá usar los lentes Google o definitivamente la careta. 8. Disminuir ruidos o hacer uso de auriculares para bloquear el sonido que pueda afectar a las personas con discapacidad múltiple. Muy bien. En el caso de las personas con parálisis cerebral, lo que el sector salud, el personal debe de conocer es que hay que garantizarle a todas las personas con parálisis cerebral que puedan desplazarse en las instalaciones médicas y hospitalarias empleando su silla de ruedas especial, andaderas, bastones u otros apoyos que usan para su movilidad, o bien garantizando el acompañamiento de familiares o personas de apoyo o cuidado. 2. Suministrar medicamentos relacionados con COVID-19 teniendo cuidado que no se contraponga con los medicamentos o tratamiento vinculado con algunas de las comorbilidades neurológicas asociadas a la parálisis cerebral. Es necesario que el personal de salud que atienda a la persona con parálisis cerebral con COVID-19 conozca los medicamentos que toma, su dosis y su frecuencia. En cuanto a la discapacidad motriz, nos dice que hay que proveer apoyos a la persona con discapacidad motriz cuando así lo solicite, sobre todo para aseo personal y limpieza, debiendo adoptar las medidas de higiene y sana distancia.
2. Proveer ayudas técnicas a las personas con discapacidad motriz o permitir que dispongan de las ayudas propias, como silla de ruedas, muletas, bastones de apoyo, andaderas, órtesis o prótesis para garantizar su desplazamiento en los establecimientos de salud. Limpiar y desinfectar de manera constante las ayudas técnicas que emplean las personas con discapacidad motriz, las superficies y equipos electrónicos. Garantizar que las personas con discapacidad motriz que requieran tratamiento médico, quirúrgico o de rehabilitación que no puedan posponerse puedan acudir a las instalaciones de servicios de salud adoptando las medidas sanitarias para evitar contagios. Las personas con lesiones medulares pueden tener dificultad respiratoria y por lo tanto deben considerarse como parte de los grupos de riesgo de complicaciones por COVID. Eso es muy importante, maestros. Eso es muy importante. Las personas con lesiones medulares, estamos hablando de las personas con discapacidad motriz, las personas con lesiones medulares pueden tener dificultad respiratoria y por lo tanto deben considerarse como parte de los grupos de riesgo de complicaciones por COVID. En el caso de las personas con discapacidad social, bueno, dice que hay que evitar que las personas que solicitan atención médica por sospecha o confirmación de COVID sean derivadas sin justificación a unidades o instituciones psiquiátricas para su tratamiento. Hay que suministrar medicamentos relacionados con COVID-19 teniendo especial cuidado en prevenir las interacciones farmacológicas con los medicamentos o tratamientos vinculado con la discapacidad psicosocial, especialmente en el caso de los fármacos antipsicóticos. Se recomienda seguir los protocolos de atención específica como guías clínicas para el tratamiento y atención de trastornos mentales. 3. Mantener y disponer el acceso a los medicamentos que habitualmente toma la persona con discapacidad psicosocial, respetando la presencia o respetando la prescripción de la persona especialista tratante para evitar alteraciones emocionales. Se debe considerar que la suspensión abrupta del tratamiento farmacológico coloca a las personas en riesgo de recaídas o exacerbación de la sintomatología psiquiátrica. Se debe facilitar la entrega de recetas para resurtir medicamento de uso habitual. Se debe facilitar la entrega de recetas para resurtir medicamentos de uso habitual. Miren, en el caso de las personas con discapacidad visual, nada más trae dos sugerencias o recomendaciones que deben de conocer el personal que trabaja en los centros que atienden la salud. Nos dice que hay que explicar con un lenguaje sencillo y describir lo que implicará el tratamiento y atención médica en el establecimiento de salud, especialmente por lo que se refiere al suministro de medicamentos. Esto es para las personas con discapacidad visual, ya sea con ceguera o con debilidad visual. Consultar a la persona con discapacidad visual si desea ser conducido por el establecimiento de salud, adoptando las medidas de higiene y sana distancia, empleando el uso de la voz como guía para evitar en lo posible el contacto personal. Muy bien. Este 2.4.2.4 está sacado de la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, versión 28 de abril de 2020. El punto 2.4 se refiere a la protección a la salud durante la emergencia sanitaria provocada por COVID. El personal de salud debe garantizar que las personas con discapacidad reciban atención médica en condiciones de igualdad que al resto de las personas, de forma oportuna y suficiente, sin que su discapacidad o cualquier otra condición de vida sea motivo para discriminarlas en su derecho a la protección de la salud, por lo que se recomienda la adopción de las siguientes medidas, y las siguientes medidas las acabamos de leer, las acabamos de compartir con todos ustedes para que en el caso que sea necesario las den a conocer a algún centro comunitario de ahí de la colonia o compartan en los módulos de información de alguna clínica del IMSS, alguna clínica del ISSSTE, a lo mejor alguien requiere el apoyo y bueno, si esta información a alguien le va a apoyar o a ayudar, bueno, ya es o ya valió la pena la elaboración de este video con esta información. Compartan el video, maestros, compartan el video. Es muy importante que esa información la conozcan
todo el personal de todos los centros o todas las instituciones públicas o privadas que atienden la salud, porque esta información es específica para las personas con discapacidad visual, con discapacidad psicosocial, con discapacidad motriz, con discapacidad con parálisis cerebral, con discapacidad múltiple, con el espectro autista, con discapacidad intelectual o con discapacidad intelectual. Y bueno, esta información es del 2.4 protección a la salud y viene en la guía para la protección a la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID. Viene en la página 18 a 23. 18 a 23. Es todo, maestros, es todo. Les dejo el video, compártanlo y seguimos compartiendo información. Buenas tardes a todos, buenas tardes.